Por favor, me indican si logran ver mi pantalla y si están escuchando mi audio. Ok, vamos a empezar entonces. Vamos a desarrollar dos clases, las clases que nos faltan para terminar este capítulo. El primero de ellos es el síndrome mediastinal. Vamos a revisar lo que es el concepto, un poco refrescar lo que es la anatomía a nivel mediastínico. Luego entramos ya a lo que es el síndrome en sí, con las estructuras afectadas, manifestaciones clínicas y finalmente los exámenes auxiliares. En cuanto al concepto, sabemos que deriva de lo que es un conjunto de síntomas y signos que tienen una explicación común. Y en este caso de la ubicación mediastínica, básicamente está dada por la compresión de uno o varios órganos mediastínicos, los cuales, por la importancia que tienen, resultan ser vitales. Las alteraciones no solamente son anatómicas, sino también a nivel de la fisiopatología. Eh, Se pueden observar eh, tumores malignos en un 70-80%, también lo que son los tumores benignos, 7%, alteraciones cardiovasculares como pericarditis, aneurismas o algunos otros cuadros inflamatorios que pueden ser agudos o crónicos. Eh, y esto va a estar dada por la ubicación de las lesiones y la rapidez de la evolución. En cuanto a la anatomía, para recordar, está delimitada el espacio mediastínico por lo que es el orificio torácico, que es a nivel del cuello, en la parte superior, en la parte inferior lo que es el diafragma, el músculo diafragmático. En este corte de modo sagital podemos ver que en la parte anterior estaría delimitado por la estructura esternal y posteriormente por la columna vertebral, principalmente la porción torácica. Y en la parte interna, digamos, en la separación de las estructuras, la pélula parietal mediastinal. Ahora, para ubicarnos, y esto también tiene una importancia clínica, al mediastino lo dividimos en dos importantes partes, como es el mediastino superior, que parte desde lo que es el orificio torácico superior, en el ángulo esternal, que es el ángulo de Lewis, hasta lo que es el nivel de la cuarta vértebra torácica, T4. Por debajo de esto, y antes de llegar al diafragma, tenemos lo que es el mediastino inferior. Este mediastino inferior se va a subdividir ya de manera antero-posterior en mediastino anterior, que es la parte más pequeña, que se localiza entre lo que es el pericardio fibroso y el esternón. El mediastino medio, que es la parte, digamos, más importante porque en esta porción se ubica lo que es el corazón, que está ubicado entre el pericardio y la porción anterior de la bifurcación traqueal. Y por la parte más posterior está justamente el mediastino posterior, que es detrás de estas estructuras del pericardio fibrótico, en relación con los cuerpos vertebrales en la zona posterior. Entonces, esta es la imagen clásica, lo que es mediastino superior, el mediastino inferior, que se subdivide en tres porciones, en tres compartimentos importantes. Recuerden, el más importante por las estructuras que las contiene es el mediastino medio. En el mediastino superior podemos encontrar todas estas diferentes estructuras anatómicas, desde órganos como el timo, situaciones vasculares o también nerviosas, por supuesto lo que es la tráquea y el esófago, y algunas estructuras musculares prevertebrales. En el mediastino anterior, importante en el niño, en la edad pediátrica, lo que es el timo, grasas, vasos, nódulos linfáticos, que pueden ser origen de patologías linfoides. El mediastino medio, como hemos dicho, el pericardio fibroso, corazón y grandes vasos. Y en la parte posterior tenemos lo que es la aorta torácica, nódulos linfáticos también, estructuras venosas, nerviosas, el esófago en una de sus porciones, y también estructuras como lo que es el plexo esofágico y los troncos simpáticos a nivel torácico, de la cadena simpática. Según la ubicación de las lesiones, vamos a tener en general, primero, lo que nos constituye la parte del síndrome,
los fenómenos obstructivos de los vasos. Después tenemos también los fenómenos obstructivos de las vísceras huecas y por último la disfunción neurológica. Esto quiere decir que el componente del síndrome mediastínico, cual fuera la etiología que que estaría originando a este síndrome mediastínico, van a situarse en estos tres fenómenos o en estas tres fisiopatologías. La primera de ellas, como les decía, la obstrucción de los vasos, principalmente de las venas, con un síndrome característico que es el síndrome de vena cava superior, que lo vamos a revisar más adelante. También se puede deber a una obstrucción, pero de las vísceras huecas, principalmente esófago y tráquea, con una sintomatología especial, que ya se imaginarán por dónde va a cursar. Y por último, disfunciones neurológicas, ¿no? Hemos visto que en las diferentes estructuras mediastínicas o en diferentes compartimientos mediastínicos se encuentran nervios, cadenas simpáticas. Esas estructuras se pueden ver también comprometidas en su función, como son principalmente el nervio neumogástrico recurrente, el frénico, y como les he dicho, a nivel simpático, a nivel del ganglio estrellado, que es este ganglio espinal que se encuentra muy superior a nivel cervical y que se fusiona, ¿no? Y que se vuelve un ganglio tiene imagen como una estrella ahí en la parte cervical. Producto es parte de lo que es la cadena simpática. Entonces, de acuerdo a esta ubicación y con la fisiopatología que hemos revisado, estas son las diferentes patologías que se puedan dar a nivel del mediastino anterior. De toda esta lista, podemos destacar lo que es el timoma en la parte anterior, algunos linfomas también y los aneurismas. Luego, en el mediastino medio, destacamos principalmente el linfoma, que es una ubicación muy frecuente del linfoma mediastinal, mediastino medio, algunos tumores broncogénicos, es decir, que tienen que ver con las vías respiratorias, algunas masas vasculares también. Y en la parte posterior, el mediastino posterior, destacamos los tumores neurogénicos o neurógenos, que tienen que ver con el origen nervioso de estos tumores, como vamos a ver más adelante. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, esto básicamente en la gran mayoría es asintomático, el diagnóstico es en buena parte de los pacientes, en la mayoría incidental, porque la sintomatología suele ser nula o escasa, sobre todo cuando están ubicados a nivel posterior. Los síntomas van a depender de la localización de la lesión, del tamaño y claro, también si estamos hablando ya de una patología tumoral, si este tiene un origen benigno o maligno, porque van a tener una clínica totalmente diferente, sobre todo a nivel sistémico, no tanto la diferencia a nivel mediastinal, pero sí a nivel sistémico. Aunque esto suele ser inespecífico, podríamos hablar de algunos síntomas clásicos, como es el dolor torácico, la tos que es seca, irritativa, la disnea, cianosis, también disfagia, estridor, disfonía, voz bitonal, cialorrea, hipo, taquicardia, que son, como pueden ver, síntomas inespecíficos que nos pueden estar llevando a múltiples patologías. Sin embargo, en el contexto de una lesión mediastínica, tenemos que enfocarnos a encontrar esta sintomatología. Y por último, los síndromes paraneoplásicos, que es parte, digamos, de lo que es el desarrollo de algunas patologías oncológicas, de algunos tipos de cáncer, sobre todo los de origen pulmonar y pancreático, y en este caso nos interesa los tumores pulmonares, que pueden comportarse o estas células secretar sustancias muy parecidas a diferentes hormonas de nuestro cuerpo y llevar consigo la expresión de esas alteraciones hormonales sin que el órgano origen endocrino, ¿no?, que origina esta hormona, esté comprometido, sino que son las mismas células malignas que van a secretar estas sustancias y que nos van a dar un cuadro muy característico de un síndrome endocrino, ¿no? Sin embargo, es por el origen del cáncer. Entonces, esto es un síndrome paraneoplásico que se desarrolla a partir, en este caso, de los tumores pulmonares, que son los más frecuentes, junto con los pancreáticos, los cánceres de páncreas y el cáncer de pulmón, pero que hay que tener en cuenta por las manifestaciones diversas que puede tener.
Y en este punto, como habíamos revisado, la fisiopatología de base por la compresión de vasos, estaríamos característicamente en un síndrome de vena cava superior, también con un síndrome de hipertensión endocraniana que nos puede originar esta situación, cianosis claramente por la parte pulmonar, hipertensión venosa, edema en esclavina, que es un edema que se origina a nivel de la cara y el cuello, los miembros superiores, y la circulación colateral, que vamos a ver una imagen de esta. La compresión de vísceras huecas, habíamos destacado el esófago, entonces los síntomas van a estar orientados a una disfagia orgánica, ¿no? Esto quiere decir una disfagia, digamos, verdadera, no funcional, sino orgánica, física, somática, permanente y progresiva. Cuando se comprime lo que es la tráquea, bueno, va a llevar a la disnea, estridor, un estridor fijo que no se moviliza con la tos. Y cuando hay compresión de nervios, bueno, dependerá de qué nervio está afectado para la diferente sintomatología. Acá podemos destacar lo que es, y van a ser también motivo de su revisión personal, lo que es el síndrome de Claudio-Bernard Horner, que tiene que ver un poco con lo que es la compresión de los nervios simpáticos. Como les decía, vamos a dejarlo como revisión, lo que es el síndrome de hipertensión endocraniana, aunque eso va a ser un tema que lo vamos a ver más adelante dentro del curso, pero sí lo que es el síndrome de Claude-Bernard Horner y lo que es el síndrome de vena cava superior. Un poco para hablar de eso, el síndrome de vena cava superior puede tener origen tumoral y no tumoral, como la fibrosis, granulomas, trombosis, y ser de origen tumoral, como el cáncer de pulmón, de células en avena o células pequeñas, que es el cáncer de pulmón no tan frecuente, linfoma, ¿no? Que es un cáncer de origen de linfocitos, pero que se ubican a nivel del mediastino, sobre todo, como les decía, el mediastino anterior y medio. También el mediastino, por las estructuras ganglionares que ubicamos a ese nivel, puede ser lugar de secundarismo o sitio de metástasis de lo que es el cáncer de mama, melanoma, gastrointestinal, en general cualquier tipo de cáncer, pero estos son los más destacados por la ubicación. En este síndrome de vena cava superior tenemos diferentes signos, como es el edema facial, lo que les mencionaba, el edema en esclavina, cianosis facial, plétora facial, o sea, del cuello para arriba está rojo, eso se llama la plétora facial, taquipnia, telangiectasias. En cuanto a los síntomas, disnea, que es lo más frecuente, también puede haber una sensación de embotonamiento craneal, o sea, que se siente que está comprimido toda la parte del cuello hacia arriba. Claramente tos, bueno, la cefalea y un dolor torácico que empeora al inclinarse hacia adelante. Acá vemos en la imagen la yugular externa ingurgitada, fija sin latidos, circulación colateral a nivel de tórax anterior, y esta es una imagen de un edema facial a predominio periorbitario. Vemos el edema a nivel del cuello, circulación colateral, y acá es una situación ya más avanzada, digamos, con cambio incluso coloración de la piel. Si nos enfocamos al origen tumoral, esto también es parte, digamos, por eso la relación que tiene esta clase con la última es muy cercana, porque también vamos a hablar acá de lo que es el origen tumoral en lo que es el síndrome mediastínico, de los tumores que se pueden localizar a nivel del mediastino, el 59% lo hacen en el mediastino anterior, el 29% en el medio y 16% en el posterior. Digamos, 60% anterior, 30% medio y el 15% restante a nivel posterior. ¿Cuáles son estos tumores en el área más frecuente? En la parte anterior, los linfomas, el timoma, el bocio, que es por la glándula tiroides. También pueden haber tumores carcinoides, bueno, otros orígenes. Interesante que lo aprendan, que a nivel anterior pueden haber linfomas, timomas y linfadenopatías metastásicas que vienen de otros sitios, ¿no? O sea, es decir,
son las adenopatías que están en el mediastino, pero que las células tumorales de un cáncer a distancia han migrado, básicamente por vía linfática, hacia los ganglios del mediastino y que estos luego van a no solamente aumentar de tamaño, sino también van a variar su conformación anatómica. A nivel del mediastino medio, que involucra el 30% de todos los orígenes tumorales, también destacamos a los linfomas y a las linfadenopatías metastásicas. Y a nivel de la parte posterior, como les había dicho, principalmente tumores de origen neurológico. ¿También que hay linfomas? También. Pero si tenemos que destacar y acordarse, origen neurológico en la parte del mediastino posterior, que como ven, no es la ubicación más frecuente de tumores, pero se pueden dar. Por último, ¿qué exámenes haremos? Analíticamente no tenemos un examen que nos vaya al tema de mediastínico, pero sí a la patología que lo está causando de fondo, ¿no? La radiología torácica, que es un método de imagen básico, nos puede alertar sobre este síndrome, nos puede orientar sobre ya poder luego usar lo que es la tomografía, la resonancia, o un PET-CT, digamos que ya sería una prueba de mayor tecnología y también con indicaciones muy precisas a nivel de lo que es la patología del cáncer. La ecocardiografía para evaluar básicamente lo que es las estructuras cardíacas. Y si queremos llegar a una prueba diagnóstica, si no tenemos otra fuente donde poder biopsiar, tenemos técnicas invasivas como la punción transtorácica o transbronquial, o bien ya una técnica quirúrgica que nos permite el ingreso hacia la zona mediastinal, que es la mediastinoscopía, para la obtención de muestras o bien para la resección de las lesiones. Esta es una imagen radiológica de una masa mediastínica que es el timo. Básicamente no se nos puede pasar el ensanchamiento mediastínico que nos puede orientar a una patología. También se pueden ubicar teratomas maduros, cánceres de tipo de seminoma, que es un cáncer normalmente ubicado a nivel testicular, pero por la migración de las células germinales por la línea media, donde pasan por el mediastino, por el retroperitoneo, puede malignizarse algunos rezagos de células embrionarias que quedaron, o sea, estas células germinales, embrionarias que quedaron a nivel del mediastino y formar un tumor que es el seminoma. Luego, como ya les había comentado, las estructuras tumorales que suceden a nivel posterior del mediastino posterior son básicamente de origen neurológico y en este caso un ganglioneuroma. Ok, eso con respecto al síndrome mediastínico. Vamos a pasar a hablar sobre lo que es el síndrome de debilidad de los músculos respiratorios. Aquí también una pequeña agenda. Empezaremos con el concepto, la etiopatogenia, manifestaciones clínicas y exámenes auxiliares. Bueno, como ustedes saben, los músculos respiratorios dan la fuerza para la ventilación pulmonar, tienen que vencer una resistencia para el flujo de las vías aéreas y el tejido pulmonar y torácico. Tenemos músculos inspiratorios y expiratorios que normalmente son pasivos. Cuando los músculos inspiratorios se relajan, se produce la expiración. El principal músculo inspiratorio es el diafragma, pero también están los músculos accesorios, intercostales, por ejemplo, y los músculos expiratorios es una actividad pasiva, donde también podrían intervenir los músculos abdominales. Acá hay un concepto que hay que diferenciar entre lo que es debilidad y fatiga. La debilidad está independiente de la actividad física y no se recupera con el reposo, mientras que la fatiga es secundaria a una excesiva actividad física y que claramente con el reposo se va a recuperar. Hay algunos signos de gravedad sobre lo que podemos nosotros intervenir con lo que es una ventilación mecánica, es la paradoja abdominal y la respiración alternante, que eso tiene que ver con el aumento de volumen a nivel torácico y abdominal. En ese juego, cuando encontramos un paciente con ese tipo de patrón respiratorio, es prácticamente una indicación de gravedad y de uso de ventilación mecánica.
Claro que eso va a estar también de la mano con otros hallazgos analíticos, ¿no? De la gasometría también arterial. En cuanto a la etiopatogenia, tenemos un origen que puede ser básicamente muscular y nervioso. Sobre eso se va a dar lo que es la patología de la debilidad de los músculos. Y cuando hablamos de nervioso, el origen puede estar a nivel sistema nervioso central, a nivel de raíces medulares, que vendrían a ser las raíces motoras, es decir, las raíces anteriores de la salida del nervio, de los nervios motores, a nivel del nervio periférico ya en su recorrido, o bien a nivel de la unión nervio muscular, que es la placa motora, ¿no? Entonces, aquí podemos tener diferentes tipos de alteraciones de las vías motoras, de las vías nerviosas motoras, principalmente hablando de la córtico-espinal, ¿no? Que es la vía piramidal, ya sea por daño de la neuromotora eh, primaria o secundaria. Recuerden ustedes, la neuromotora, la motoneurona primaria desciende a partir de la corteza, del área prefrontal, donde está el área motor, también llamada área prerolándica, eh, va a bajar, eh, cruzando lo que es la corona radiada a nivel cerebral, la cápsula interna, va a entrar a lo que es el tronco encefálico y a nivel del bulbo, específicamente en el tercio inferior del bulbo va a haber un decusamiento, es decir, cruza la vía, para luego bajar por el cordón lateral, que es sustancia blanca de la médula, y en el sitio donde va, cuando ya llega a la zona medular, antes de salir por la raíz anterior, que es la raíz motora, va a ingresar al asta anterior, que es sustancia gris de la médula, para hacer la sinapsis con la segunda motoneurona. Entonces, esta primera motoneurona que tiene un soma piramidal, que por eso se le llama la vía piramidal, puede haber un daño tanto de un síndrome de la motoneurona primaria, pero también hay un síndrome de la motoneurona secundaria. Eso lo vamos a ver más extenso cuando hagamos nervioso, pero hay toda una clínica distinta dependiendo de cuál motoneurona ha sido afectada. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la disnea de esfuerzo, hay que tener también presente que la disnea puede no estar presente, o mejor dicho, en el transcurrir de la enfermedad, podemos no encontrarla cuando ya hay una debilidad extrema o ya ha llegado a ser una parálisis. Al llegar a ser una parálisis ya no existe la disnea de esfuerzo. Es un signo, obviamente, de gravedad. Normalmente no hay tos, no hay expectoración, incapacidad para toser, y eso predispone a patologías infecciosas. El diafragma se puede percutir, teóricamente sí, entre la novena y décima costilla. Es difícil la percusión, pero está ubicada a ese nivel. La ventilación alveolar no está comprometida al inicio, y primero puede haber alteraciones tan generales como alteraciones del sueño, como insomnio, cefaleas matinales, somnolencia. O sea, el paciente no descansa bien por la necesidad respiratoria que le está ocasionando esta debilidad. ¿De qué nos podemos valer para el diagnóstico? Básicamente espirometría, ¿no? Que es una prueba para determinar el patrón restrictivo de esta enfermedad, porque no es un patrón obstructivo, sino básicamente restrictivo. Y también hay una incapacidad tusígena para llegar al flujo expiratorio pico. Básicamente todo esto dentro de lo que es la espirometría. Ok. Para terminar, vamos a hablar sobre los síndromes tumorales respiratorios. Como ya hemos estado hablando previamente, los tumores pueden ser de origen benigno o maligno. Al hablar de síndrome tumoral, no me estoy refiriendo necesariamente a cáncer,
sino que pueden ser de origen benigno y maligno. Cada uno de ellos va a tener una característica propia, va a depender del origen tumoral, de las características histopatológicas, moleculares, genéticas, de la localización del sitio primario, si, si la parte del tórax es primario o es secundario, si es metástasis, la fase de la enfermedad y lo que les he explicado hace un momento, los síndromes paraneoplásicos. Tumores benignos pulmonares, granulomas calcificados que no traen mayor sintomatología ni gravedad del cuadro. Lesiones quísticas que pueden ser quistes simples o infecciosos, como el quiste hidatídico, que se puede ubicar a nivel pulmonar, que es de origen infeccioso. Los quistes pulmonares simples, algunas malformaciones arteriovenosas a nivel pulmonar. Y cuando hablamos de patología maligna como tal, tenemos que referirnos al cáncer de pulmón, básicamente, que se puede dividir en dos grupos, los de cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es prácticamente el 80-85% de todos los cánceres de pulmón, y el otro grupo está conformado por el de células pequeñas, que son las de OAT-cell, ¿no? Células en avena, que lamentablemente cuando se diagnostica el 90% es un cuadro diseminado. El cáncer de pulmón de células pequeñas no escapa de ese porcentaje, sin embargo es menor del 50-75% y podemos tener de origen adenocarcinoma, escamoso, células grandes. Solo para tener una idea, el cáncer de pulmón, si hablamos de incidencia en esta data que es GlobalCan 2018, que es actualmente todavía vigente, es una estadística mundial, nos ofrece que el cáncer de pulmón es el cáncer con mayor casos nuevos a nivel mundial. Si hablamos de sexo masculino, se mantiene esta proporción, siendo el primer lugar el cáncer de pulmón. En las mujeres, claramente, el cáncer de mama es en cuanto a la incidencia, que viene a ser los casos nuevos, y el cáncer de pulmón está ubicado en tercer lugar. Ya hablando a nivel mundial, el cáncer de pulmón en general está con una alta mortalidad, es uno de los cánceres más mortales a nivel mundial. Y si hablamos de nuestra realidad como Perú, en ambos sexos, si hablamos del cáncer de pulmón, está ubicado en el 7º lugar de incidencia, pero con una llamativa mortalidad, ¿no? Es un cáncer muy mortal. Y esto básicamente por la detección tardía. En varones, claramente próstata es el primer lugar en incidencia, pero en el 5º lugar aparece pulmón, y en la mujer está un poquito más abajo. Sin embargo, esta estadística, como sucede a nivel mundial, sube cada vez más el cáncer de pulmón en mujeres. El agente causal demostrado más relacionado es el cigarrillo, con todos los componentes que contiene esta toxina, ¿no? O este veneno. Y el tabaquismo, pues, es el factor evitable que por sí solo, es decir, solamente no fumando, o mejor dicho, el tabaquismo, el fumar, provoca por sí solo 22% de las causas de cáncer a nivel mundial. No solamente a nivel de pulmón, también otras ubicaciones que ya está demostrada la relación causal. El 70% de los cánceres de pulmón están relacionados a tabaquismo como única causa, y lamentablemente también lo que se conoce como fumor de segunda mano o humo ambiental también se ha visto relacionado con la aparición de cáncer. A pesar de los esfuerzos que se hacen, ¿no?, para poder demostrar los grandes efectos nocivos de este mal hábito, no baja mucho el porcentaje de personas que fuman. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la tos como tosedores crónicos, expectoraciones, hemoptisis, dolor torácico, disnea cuando hay compromiso, sobre todo a nivel pleural,
Y acá podemos también encontrar dentro de esta patología la expresión de diferentes síndromes como los que ustedes han revisado, el síndrome bronquial, síndrome mediastínico, que lo acabamos de revisar, y el síndrome paraneoplásico. En el examen físico va a estar en relación al compromiso. Si nosotros tenemos una obstrucción bronquial, tendremos la clínica de un síndrome obstructivo bronquial, de un síndrome pleural o de un síndrome mediastínico, dependiendo de la ubicación. Generalmente, y para que esto, digamos, no es una clase del capítulo de oncología, pero recordar que los adenocarcinomas, que es el tumor maligno más frecuente del cáncer de pulmón, se ubica periféricamente clásicamente, mientras que el epidermoide, que es el segundo más frecuente, su ubicación es central, cerca al ilio. Acá también tenemos otro caso en el cual se ha abscedado y en la parte central se ve un orificio. El tumor de Pancos es un tumor que se desarrolla a nivel de la primera costilla y que puede incluso haber una lisis, una osteolisis, ¿no? Una destrucción ósea. Es un tumor muy característico que sucede a nivel de la parte apical pulmonar. ¿Cómo llegar al diagnóstico? Bueno, diferentes pruebas. La citología de esputo es un acercamiento, toracocentesis para el estudio del líquido pleural, la broncofibroscopía para llegar a tener un estudio biópsico de la lesión y no solamente en la biopsia a nivel pulmonar, sino también biopsia a nivel pleural. Bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Todo claro. Muy bien. Bueno, entonces después ya con la delegada envían lo que es la asistencia.